O terceiro Fórum Ries 18, organizado polo Clúster Saúde de Galicia, reunirá en Pontevedra dende hoxe ata o venres a máis de 300 expertos. Como objetivo principal es analizar el gran impacto que los entornos tienen en la mejora de la salud y en la calidad de vida de sus habitantes. Y bueno, tenemos otros objetivos más secundarios, que es debatir sobre los últimos avances, soluciones, para que las ciudades sean pues más humanas, donde se centran en las personas que viven en ellas. Y habrá debates tamén despois, mesas redondas sobre modelos urbanos e o que hai que facer e como as tecnoloxías poden axudar a mellorar a saúde ou a desarrollar cidades máis humanas, máis atractivas, etc. Neste sentido, habrá casos de estudio, estará representado obviamente Pontevedra, Porto, Niza, Israel e Estonia, ¿no? Entre os ponentes destaca Carlos Moreno, investigador da Sorbona, presidente da INTI, Innovación, Tecnoloxía e Investimento e asesor da Alcaldía de París. O profesor, acompañado de outros representantes do foro, foi recibido esta mañá no Concello, onde gabou o modelo de cidade que representa Pontevedra. En primer lugar, un homenaje a Pontevedra, ¿no?, por su acción tan decidida en el cambio de paradigma sobre cómo se vive en la ciudad y en qué ciudad queremos vivir. Efectivamente, el hecho de estar hoy en una ciudad que ya lleva 17 años, en el cual el vehículo se limita a cosas esenciales y se le entrega a la ciudad por decisión de la visión del alcalde a sus habitantes, a sus ciudadanos, a su biodiversidad, es un hecho que hay que resaltar y que queremos igualmente no solamente conocer, lo conozco, sino igualmente darlo a conocer. Nesta visita a Boa Vila, Carlos Moreno volverá a falar de cidades intelixentes, humanas, vivas, saudables e resilientes. No hay otra solución hoy en día que cuestionar radicalmente nuestro modo de vida en el mundo urbano, porque son los urbanos hoy en día quienes son mayoritarios. Las ciudades producen hoy en día casi 80% de CO2, consumen 70% de energía y es allí donde se crea lo esencial de la riqueza. Es allí donde se crea igualmente la exclusión, igualmente se crea la pobreza, que son urbanas. Falará do caso concreto de París, que está a repensar o seu modelo urbano co obxectivo fundamental de frear o cambio climático. El cambio climático para la alcaldesa de París, a la cabeza de la red mundial C40, la red mundial de ciudades, casi 90 ciudades, 700 millones de habitantes que tienen una visión común frente al cambio climático, pasa por la transformación urbana, como ha sido el caso de Pontevedra, en el cual se piensa y se crea una ciudad de una manera distinta. Hoy día vivimos en ciudades especializadas, se vive en el norte o en el sur, se trabaja en el oeste, se vive en el centro administrativo, en la parte central de la ciudad, y todo eso produce muchas movilidades innecesarias e inútiles. Despois da recepción, o alcalde ofreceu unha visita guiada pola cidade a Moreno e outros ponentes do fórum.